Pues listo, creo que ya se está grabando la pantalla. Paso a compartir otra vez la pantalla para que podamos empezar a ver la diapositiva. Ahora sí ya, ¿me pueden repetir si se ve la pantalla? Ok, muy bien. Pues bueno, pues vamos a empezar con la clase del día de hoy. Pues esta es la primera clase del curso oficial. La de ayer fue una presentación. Entonces, pues vamos a ver el día de hoy el primer tema que recae en la importancia de la medicina basada en evidencias y pues qué es en sí la medicina basada en evidencias, ¿va? Vamos a ver que en realidad dentro del estudio de la epidemiología clínica, el objeto y razón de ser de esta pues recae en generar evidencia que va a servir para que nosotros podamos basar nuestras decisiones en la práctica médica, en lo que ustedes gusten y manden, en evidencia científica sustentada en la literatura. Pues me gustaría pues que en esta sesión viéramos estos 4 puntos. Pues vamos a poner a manera de casos clínicos, entre comillas, 3 contextos que nos van a ayudar a entender un poco mejor dónde se puede aplicar esta área de estudio. Asimismo, pues vamos a ver algunas definiciones que es necesario que recordemos y pues sobre todo qué esperar en caso de aplicar la medicina basada en evidencia en nuestra práctica clínica y sobre todo pues las limitaciones que con esto conlleva, ¿va? Pues estos son los objetivos que vienen en el temario. Pues no me quiero abocar tanto en ello, pero es básicamente lo que esperamos aprender el día de hoy en la clase. Para ello pues vamos a empezar nuestra participación del día de hoy con un caso que me gustaría que pues estuviéramos hablando al respecto en estos 5 minutitos, 10 minutitos. Pues acude a su consulta, ya sea en su clínica o en la consulta de internado, al servicio social, en el contexto que ustedes gusten y manden, una mujer de 63 años con diagnósticos de diabetes, mellitus tipo 2 e hipertensión arterial, ambas de varios años de evolución. La paciente refiere que está tratada con metformina y enalapril a dosis óptimas y ustedes en la valoración observan que los valores de glucosa en ayuno y sus tensiones arteriales son óptimos. Para no ahondar tanto en ello, pues vamos a pensar que esta mujer está en una situación de buen control, ¿va? A ustedes, la mujer le pregunta a ustedes dirigidamente como estudiantes aún si un nuevo fármaco, o le preguntan a ustedes la existencia de un nuevo fármaco para controlar su diabetes que se llama empaglifosina. El que me diga el mecanismo de acción de la empaglifosina tendrá una participación extra, o si no me lo puede dejar en el chat, con mucho gusto también se lo voy a tomar al primero que me la ponga. Pero bueno, le pregunta si medicamento puede ser un reemplazo para su tratamiento actual en general para la diabetes, ¿no? Ahora vamos a empezar la participación con las siguientes 2 preguntas. Quiero que vamos aquí a elegir en la lista al azar. Quiero que esta Jessica Mendoza me conteste, si puede, las siguientes 2 preguntas. ¿Cómo le contestaría a esta paciente la pregunta acerca de si este fármaco lo puede utilizar en lugar de su tratamiento actual? Y la segunda pregunta es, ¿dónde buscarías tú la mejor información o la mejor evidencia posible para poder contestar esta pregunta?
bien. Es una buena fuente de información, que viene también una gran cantidad de literatura sobre la farmacopedia y etcétera, ¿no? Muy bien, Jessy, es una muy buena abordaje, te felicito. Vamos a hacer otras dos participaciones más. Vamos a preguntar a esta Belén Fuentes, pues opina, ¿cómo le contestarías a esta paciente y pues sobre todo dónde buscarías la mejor información? Sí, te escucho bien. Ajá. Muy bien. Ajá, exacto. Exacto, pues tú, o sea, tienes una duda genuina, clínicamente relevante, ¿dónde buscarías información para responder esta duda? Ok, muy bien. Pues sí, justamente estos dos abordajes, pues habitualmente es lo tradicional o lo que uno se nos viene a la mente, ¿no? Cuando buscamos un nuevo mecanismo de acción, ¿no? Y vamos a ver más adelante que en cuanto a las guías de práctica clínica, pues igual depende, ¿no? Vamos a ver que hay muchos contextos en los cuales algunas guías probablemente pues no necesariamente va a ser el mejor contexto donde se pueda aplicar. Pero es un excelente abordaje, Belén Fuentes, te felicito. Y por último, vamos a pasar por una última participación con Katia Yael Sánchez. Muy bien. Sí, justamente esto que mencionas, y creo que es algo que las tres compañeras tuyas pues ya mencionaron, es que probablemente, al igual que el paciente, ustedes también tengan una duda con respecto a pues la eficacia, la seguridad, si va a resultar en un mejor desenlace comparado con el tratamiento actual, ¿no? Ahora, en este momento, probablemente no conozcan toda en extenso toda la farmacología, todos los desenlaces que se han evaluado para empaglifosina, etcétera, ¿no? Y entonces ustedes tienen una necesidad que es buscar información, ¿no? Entonces esta búsqueda de información pues nace a raíz de una pregunta clínicamente relevante, que es, ¿será que se puede reformular de una manera más detallada, pero a grosso modo es la empaglifosina en esta paciente o en pacientes con diabetes de larga duración puede mejorar los desenlaces de glucosa en largo plazo? Entonces, pues esto pues deriva en que ustedes puedan buscar entonces artículos, revisiones del tema, justamente del Micromedex, que es un excelente medio de información que les permita tener el resultado o una contestación más bien a la respuesta que pide la paciente. Entonces,
justamente, y gracias por participar las tres, vamos a dar más participaciones a lo largo de la sesión, pero justamente esto es algo que se enfrentan muchos médicos en la vida real. Lo más probable es que ustedes, para fines prácticos, terminen haciendo una especialidad, una maestría, por lo que me han estado escuchando, o simplemente dedicarse a la práctica general. Pero finalmente van a ser médicos, o sea, todos aquí vamos a ser médicos de primer contacto como primer abordaje, ¿no? Entonces, vamos a poner el caso de un médico adscrito, ¿no? Puede ser cualquier médico adscrito que ustedes manden e imaginen, pónganle nombre y apellido, ¿no? Algo que pasa con muchos médicos adscritos, digo, no quiero generalizar tampoco, pero es una tendencia, es que mientras más grandes sean los médicos adscritos, pues tienden a estar, entre comillas, más alejados de la evidencia actual, ¿no? Y probablemente la última lectura crítica que hayan hecho haya sido de algún libro como el Harrison, ¿no? Hace 15 años cuando pues, estudiaron la residencia. Ahora, esto no obvia de que pues, el doctor, vamos a ponerle el doctor Jesús, el doctor Jesús aquí en esta bonita foto, pues tenga una duda clínica de cómo recetar un nuevo medicamento. Vamos a poner que el caso de la señora que acudió a su consulta, pues le hizo la misma pregunta y el doctor Jesús pues tiene la misma duda acerca de cómo recetar este nuevo medicamento, ¿no? Entonces él se pregunta, pues ¿dónde buscaría la mejor evidencia sobre la farmacología de este nuevo medicamento? Es una duda que él tiene en ese momento y que le gustaría contestar, pero que al igual que ustedes dicen, bueno, pues yo buscaría tal vez el Micromedex, el PubMed, algunos probablemente, y creo que es uno de los abordajes racionales que probablemente no me lo dijeron por querer sonar políticamente correctos, pero probablemente ustedes agarren Google y lo primero que busquen es empaglifosina, ¿no? Y eso es algo que ustedes, yo, probablemente el médico adscrito va a terminar haciendo. Ahora vamos a ver que el Google no necesariamente es malo, es una herramienta de búsqueda que nos va a orillar hacia la mejor evidencia disponible, ¿no? Pero bueno, vamos a poner un caso número 2, que es el de un médico residente, ¿no? De una especialidad que ustedes gusten y manden, y pues que él tiene, creo que una aproximación, una ventaja con respecto a las generaciones nuevas, que es que normalmente tendemos a leer y actualizarnos con herramientas digitales como lo es UpToDate, ¿no? Que es una herramienta muy poderosa para muchos escenarios y que ofrece evidencia relevante para temas en específico, ¿no? Para quien no esté familiarizado con UpToDate, es básicamente, como a mí me gusta resumirlo, una Wikipedia para los médicos, ¿no? Y no es que sea peyorativo, pero es muy buena para resumir temas en específico. Igual acude a su consulta pues la misma mujer, pero que ahora tiene una duda sobre hipertensión arterial, ¿no? Y quiere saber igual si la posibilidad de tener hipertensión arterial aumenta su riesgo de tener enfermedad renal crónica a largo plazo. Aquí ya no estamos hablando de cómo puede mejorar el tratamiento basado en un medicamento nuevo, sino estamos viendo ahora cuál es el riesgo que esa mujer tiene para desarrollar un desenlace en un largo plazo, ¿no? Entonces aquí viene la pregunta. Pues primero, pues, ¿qué es este concepto muy bonito que es posibilidad, ¿no? Lo mismo posibilidad que riesgo, ¿no? O inclusive, pues es lo mismo el riesgo que tiene un paciente ahorita con respecto al riesgo que va a tener en el futuro. Esos son conceptos que vamos a ver más adelante a lo largo de la materia. Y sobre todo esto, que es algo que mucho se ha hecho de controversia, ¿a qué se refiere uno largo plazo, ¿no? Pues nosotros cuando decimos pues tengo planes a mediano o largo plazo, pues tal vez nos referimos a un periodo de 1 año a 10 años, ¿no? Mi plan a largo plazo probablemente sea pues hacer una estancia en el extranjero, ¿no? Pero pues para otros es más relativo. Y finalmente el médico tiene esta misma pregunta, pues ¿dónde voy a tener esta información sobre el pronóstico y tratamiento, el pronóstico y respuesta a un tratamiento para evitar esta enfermedad renal? Y finalmente está el caso 3, aquí tendría que decir 3, una disculpa,
en el que ustedes están ahorita. Pues ustedes probablemente pues se van a llenar en algún futuro, espero, de una gran cantidad de información médica. O sea, imagínense nada más, por ejemplo, en primero y segundo año, ¿no? O sea, entran a la biblioteca de la facultad y hay una gran cantidad de libros, y eso sin contar la gran cantidad de información digital. Y les piden hacer una presentación del tema. Vamos a poner, hagan una presentación del rol de la empaglifosina en el manejo de la diabetes. Y ustedes empiezan a preguntar, bueno, ¿dónde empiezo, no? O sea, imagínense que ustedes quieren buscar la mejor evidencia para presentarla en una clase, en un congreso, en su próximo, no sé, coloquio, no sé. Finalmente les piden hacer y reunir una serie de evidencia. Entonces les surge la pregunta, pues ¿cómo podría tener los mejores artículos para mi tema de exposición? Artículos / libros, para no excluir estos fuentes de información secundaria. Entonces, ¿quién me puede decir, a grosso modo, bueno, quién me quiere decir a manera de participación también, qué tienen en estos casos, qué tienen en común estos tres casos? Vamos a darle oportunidad a que participe esta Sofía Barrera. No sé si por ahí ande. Sofía Barrera la una. Sofía Barrera las dos. Bueno. Pues bueno, ¿alguien tiene una opinión para que pueda participar en este momento? A ver, vamos a irnos al Drive. Bueno, veo que aquí la primera que levantó la mano fue Jimena García. Adelante, Jimena. Sí, yo te escucho. Ah. Ajá. Misión del bosque 9701 y misión de Benasque 73. Es que misión del bosque 9701 es la dirección del funcionamiento, ¿sabes? Exacto. Creo que le diste al blanco, o sea, y fuiste muy precisa, o sea, en la palabra incertidumbre, ¿no? O sea, en general, nosotros como médicos, pues nos llenamos de muchas dudas, pero a veces pues, no sabemos a veces cómo pues, darle pie y cabeza a la pregunta y ya después cómo resolverla, ¿no? Y nada más antes de que pues, se me olvide, gracias Jimena, antes de que se me olvide, creo que alguien más levantó la mano para que también le demos pie a que participe. No. Exacto, justamente lo mostrado aquí en la diapositiva. Sí, justamente, gracias Irene por participar. Sí, justamente esto es el punto en común, el punto denominador. Déjame de una vez te pongo tu participación, Irene. Ya. Justamente esto es algo que pues va a motivar a que pues muchos problemas clínicos que van a ver en su curso del pregrado, en el internado, incluso cuando decidan estudiar una residencia, ser adscritos, etcétera, pues van a tener una gran cantidad de dudas y una gran cantidad de necesidad para integrar esta información para poder resolver sus dudas, ¿no? Entonces, lo que más importa aquí es que las dudas que ustedes tengan puedan estructurarlas para poder entonces guiar su búsqueda de información y obtener la mejor evidencia posible, ¿ok? No todo en la literatura, y eso quiero que se lo graben en el futuro, se puede interpretar como una buena evidencia, ¿no? O sea, no todo allá afuera es buena evidencia clínica, ¿no? Y ustedes tienen que, y vamos a ver cómo hacerlo, ustedes tienen que saber diferenciar entre la evidencia que les puede servir y la evidencia que no les va a servir, ¿ok?
Y esto integrarlo junto con el contexto del paciente, es decir, los valores tanto sociales, personales, de preferencias, inclusive de términos religiosos, ¿no?, del paciente, que pues muchas veces pasan obviados y que finalmente ustedes lo integran para poder darle ese tratamiento al paciente, ¿no? Entonces, esto es justamente la medicina basada en evidencias. Es la integración, de acuerdo a Sackett, que es uno de los padres de la epidemiología clínica y del fundador de la medicina basada en evidencias. Sackett dice que la medicina basada en evidencia es la integración de la mejor evidencia de la investigación con la pericia clínica y los valores de los pacientes. Si nosotros pudiéramos ponerlo en un diagrama de Venn, vemos que la medicina basada en evidencias es una rama de toda la parte médica que junta estos tres principales valores, ¿no? Los valores de los pacientes, la mejor evidencia clínica disponible y lo más importante, la pericia clínica o la expertise de área que ustedes vayan adquiriendo a lo largo de su formación como médicos, ¿ok? Entonces, pues no les quiero decir de más, que esto pues, va a ser una pregunta de examen, entonces pues ténganlo en consideración. Ahora, ¿alguna vez se han preguntado pues cómo aprendemos medicina? O sea, pues cómo en primer año pues ustedes llegaron a su clase de pues, anatomía, bioquímica y pues decían, pues ¿cómo voy a aprender todo este tema? Pues alguien rápido que me comparta pues su experiencia, si gusta, en ciclos básicos, de cómo le hizo para aprender una materia. Vamos a darle oportunidad a, no puedo ver la pantalla de quién levantó la mano, pero pues adelante. Excelente aportación, Daniel. Sí, justamente esto que mencionas de que primero habitualmente vemos una carga de teoría y después tratamos de ponerlo a la práctica, es uno de los pilares básicos de la medicina clásica, ¿no? Ahora, algo que usualmente pasa, gracias por participar, Daniel, algo que usualmente pasa y lo van a aprender a lo largo de sus rotaciones clínicas es que pues muchas veces nuestro interés por un área de estudio nace a través de las enfermedades, ¿no? Pues bien se dice en la Facultad de Medicina que no tratamos enfermedades, tratamos personas, pero para saber tratar a estas personas tenemos que saber qué enfermedades puede tener, ¿no? Entonces tenemos que aprender usualmente una gran cantidad de procesos fisiopatológicos, desde lo básico, ¿no? O sea, desde la parte básica que se ve en primeros años hasta la parte fisiopatológica. Y lo que pasa es que, como bien dice Daniel, pues uno se empieza a llenar de una gran cantidad de información, ¿no? Una gran cantidad de lecturas, pasajes de libros de diversos medios, ¿no? Pueden ser videos de internet, artículos, resúmenes, inclusive los mismos exámenes simulacro, vamos a llamarle, ¿no? Son fuentes de información. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros, como bien dice Daniel también, buscamos generar experiencia a través de observaciones personales y el intercambio de ideas con mentores, ¿no? O sea, lo ponemos a la práctica. Entonces, esto deriva en adquirir una pericia clínica que pues usualmente lo tratamos de cuantificar como estos patrones de reconocimiento, y que esto finalmente se deriva en tener un juicio para poder entonces tratar pues a los pacientes. Y esto, si se dan cuenta, es un proceso retroactivo. O sea, todo lo que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, pues eventualmente lo vamos a tener que releer en caso de que nos dediquemos a esa área en específico, para pues generar un proceso de autocrítica constante. Ahora, ¿cuál es el problema, entre comillas, del método tradicional?
que es algo que, insisto, para bien o para mal lo van a ver en la práctica clínica, es que muchas veces tendemos a aceptar datos, información y evidencia sin una estructura o crítica real. ¿A qué me refiero a estructura? Pues me refiero a que normalmente los datos llegan a pues, nuestro acervo de conocimiento, y si es la primera vez que adquirimos ese tema, pues muchas veces pues tratamos de llenarnos de todo un poquito, ¿no? Y esto no quiere decir que sea malo, sino que muchas veces no sabemos dirigirlo hacia un problema en concreto, ¿no? Ahora, el siguiente punto, eso sí es una parte que espero que podamos aprender a lo largo de la materia, es generar una crítica acerca de la información que recibimos, ¿no? Si ahorita yo les digo un dato que ustedes probablemente me digan, es que estás loco, pues el día de mañana va a caer un meteorito, ¿no? Como esta película de Netflix. Y ustedes dicen, no, pero pues que cómo es posible y no sé qué y demás. Y no es hasta que pues hay una crítica tal vez de lo que estamos escuchando y leyendo, ¿no? Hasta que salimos un poco de este tabú, ¿no? ¿Será cierto lo que me está diciendo el loco de la computadora o mi profesor de tal materia? Ahora, y es frecuente escuchar este tipo de frases. En el caso 1, pues normalmente lo que pasa es que se tiende a aceptar un poco el sesgo de jerarquías, ¿no? O sea, de que es lo que se ha hecho durante años en este hospital y por ende lo repito pues como verdadero, ¿no? En este hospital se receta pues un medicamento, ¿no? Gliptinas, vamos a ponerle, porque es el medicamento que hemos visto que ha funcionado, ¿no? Oye, pero pues la evidencia dice, no me vale, es lo que se receta en este hospital o porque lo dice el médico. Déjeme terminar esta diapositiva y ahorita comenta la persona que tiene a la mano. El caso 2, pues si se acordarán, es el caso del residente. Pues normalmente lo que pasa es que los adscritos pues tienden a instruir a los residentes y pues es finalmente lo que repiten, ¿no? O sea, una variante de lo que pasa en el caso 1. Y lo que pasa en el caso 3, y espero que no sea su caso, es que ustedes digan, es que lo leí en un artículo científico. No porque esté en un artículo científico implica que lo que ustedes están leyendo y por ende presentando significa que sea correcto, o al menos que sea evidencia de calidad, ¿va? Y esto finalmente deriva en autoritarismo y dogma que puede regir las decisiones clínicas, ¿no? Y esto es lo que justamente el movimiento de medicina basada en evidencias busca romper. Ahora sí, ¿quién tiene levantada la mano para que le demos pie a que participe? Disculpa un poquito, te escuché un poquito entrecortado, pero ¿podría repetirlo la pregunta? O digo, la participación. Ya, yo te escucho más o menos bien. Exacto, pues van a ver muchas veces que algunos médicos tienden a repetir patrones que no necesariamente son los correctos. Ahora, de eso a que ustedes lleguen y cuestionen pues eso, pues va a depender mucho del contexto, ¿no? Y yo no, con esto tampoco quiero que se lleven de esta clase el mensaje de que, es que pues voy a cuestionar todo lo que dice el profesor porque hay artículos que lo dicen, ¿no? Hay que saber también pues en qué contexto se puede generar un ambiente de discusión crítica de temas médicos, ¿no? Y para esto usualmente se prestan las sesiones clínico-patológicas, las sesiones de discusión de casos de artículos, que espero que sean actividades en las cuales ustedes puedan involucrarse, ¿no? Y que con esta clase puedan tener herramientas para que ustedes puedan participar y sobre todo, pues defender sus argumentos. Muchas gracias. Eres García Caro Jimena. Muchas gracias, Jimena, por participar. Bueno,
Y pues esto nos lleva a los objetivos de la medicina basada en evidencia. El principal objetivo es formar médicos con amplia experiencia clínica, habilidades diagnósticas y conocimientos profundos de la fisiopatología de las enfermedades. Esto finalmente para tomar decisiones guiadas por información derivada de investigación original, ¿no? Realizada por el máximo rigor científico. Ahora, ¿qué tienen por investigación original? Alguien que, bueno, voy a elegir a alguien de la lista. Zaragoza Flores Daniela. Dani Zaragoza. ¿Qué entiendes por investigación original? Sí, yo te escucho sin problema. Sí, te escucho. Exacto, ¿no? O sea, es algo que probablemente, un poco más estructurado, añadiendo lo que tú comentas en tu participación, pues algo que está en curso, ¿no? Algo que probablemente se siga desarrollando en la área médica, ¿no? Y esto justamente es algo que ustedes espero que empiecen a hacer en el transcurso de su práctica médica, ¿no? Que ustedes puedan tomar un artículo del tema que ustedes quieran, o sea, hay un artículo de investigación original, finalmente puede ser un ensayo clínico, un estudio de corte, un estudio de casos y controles, ¿no? Una serie de casos que finalmente derive en una crítica al tema, o sea, que ustedes puedan generar una crítica del tema y que finalmente deriven en conclusiones del artículo y sobre todo sus conclusiones, ¿va? Y esto finalmente tomando en cuenta, gracias por la participación, Dani, y finalmente tomando en cuenta las necesidades y valores y sobre todo el contexto de los pacientes. Entonces, ¿cómo logramos esto? Pues lo primero que tenemos que hacer, y lo vamos a ver en la siguiente clase, es cómo formular preguntas clínicamente relevantes, ¿no? Pues si nosotros tenemos una duda clínica, así por más burda que pueda parecer, ¿la metformina servirá? O sea, esa pregunta puede estar refinada para que sea una pregunta que pueda derivar en una búsqueda de información, que es justamente el segundo paso, consultar fuentes originales de información. O sea, ¿cuál puede ser una fuente original de información? Pues el PubMed, el Micromedex, etcétera, ¿no? Y finalmente que ustedes, la información que tengan, derive en un análisis crítico de esta información basada en fundamentos metodológicos y estadísticos. Ustedes no están en una carrera de investigación para una maestría, doctorado, podrían hacerlo en el futuro si quieren, pero lo que ustedes están haciendo ahorita es hacer medicina general y ustedes tienen que tener conocimientos básicos de una parte metodológica y estadística, por lo menos para saber interpretar un artículo. Entonces, esto derivará en que esta información lo puedan aplicar de manera crítica en la solución de problemas que derive de un caso clínico de un paciente, ¿no? Y finalmente, esto puedan evaluarlo a manera de retroalimentación, ¿no? O sea, si dentro de todo el proceso esta información funcionó en su práctica y sobre todo le funcionó al paciente, y esto finalmente es el pilar, o sea, todo esto se puede englobar en lo que denominamos la evidencia clínica y epidemiológica. O sea, cuando hablamos de evidencia clínica y epidemiológica, hablamos básicamente de todo el proceso de buscar información en general que permita poder resolver problemas en específicos, o sea, de pacientes, problemas médicos, etcétera, y adaptarlos al contexto en el que estamos, sobre todo al contexto del paciente, ¿no? Ahora, esto lo vamos a ver más a detalle en el transcurso de las siguientes clases, me parece que es la tercera o cuarta clase, pero una de las preguntas que espero que les haya surgido a lo largo de esta clase es, pues bueno, si yo tengo un chorro de artículos, ¿no? Y aparte yo tengo un chorro de tipos de artículos, ¿cuál sé que es
la evidencia o la mejor evidencia disponible de acuerdo a el contexto que yo estoy estudiando. Esta pirámide probablemente ya la hayan visto, es la pirámide de la medicina basada en evidencias, pero pues, no me quiero detener tanto en ello, lo vamos a ver más a detalle en las siguientes clases, pero si se dan cuenta, en la base de la pirámide, o lo que aporta de una manera menos significativa dentro de toda esta pirámide, es la opinión de los expertos y la información que ustedes vayan adquiriendo durante su pericia clínica. No es que esté mal, no es que la opinión del médico que lleva 30 años dedicándose al estudio de, no sé, de las enfermedades del corazón esté incorrecta, simplemente que la evidencia que él pueda tener es mucho menor a la evidencia que pueda derivar de estudios, por ejemplo, casos de reporte, casos de corte, estudios clínicos aleatorizados, etcétera, ¿no? Que finalmente todo este conjunto se llama información no filtrada, que es básicamente toda la parte de la investigación original que se hace hoy en día en medicina. Y finalmente, ya cuando alguien dice, bueno, hay 10 artículos que ya han hecho ensayos de empaglifosina para evaluar, por ejemplo, riesgo cardiovascular o riesgo a desarrollar infarto. Pues entonces un grupo de investigadores decide colectar todos estos artículos que hay del tema y decide hacer revisiones sistemáticas. Y si se dan cuenta, estas revisiones pues ya es el pool, o sea, en un solo artículo ya estos autores resumieron toda la información de la evidencia que hay al respecto del uso de dapaglifosina para disminuir el riesgo cardiovascular, ¿no? O el riesgo de enfermedad renal crónica, en el caso del ejemplo al principio. Ahora, una variante propuesta por Murad y colaboradores en este artículo es la siguiente, que es una modificación de la primera pirámide, pero él menciona que las revisiones sistemáticas y metaanálisis, que igual son compilaciones de diferentes tipos de estudios observacionales, pues finalmente pueden mezclar diversos tipos de información. Es decir, no necesariamente tiene que haber un metaanálisis de puros ensayos clínicos aleatorizados. O sea, puede haber combinaciones dependiendo de la pregunta de investigación, ¿verdad? Ahora con COVID pues nacieron hubo mucho boga en hacer este tipo de estudios, metaanálisis, revisiones sistemáticas, enfocándonos principalmente en los tipos de estudios que había, ¿no? O sea, y esto es algo que pues por el tiempo y por la novedad pues se dio. Ahora, ¿cuál es la principal limitante de la medicina basada en evidencia? Y es algo que quiero que se lleven a casa, que no debe fundamentar y justificar sus decisiones clínicas a posteriori. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes no tienen que buscar evidencia después de que ustedes ya tomaron una decisión. Señora, ¿sabe qué? Tiene que tomar empaglifosina en este momento. Vamos a retomar el caso del principio. Tiene que tomar empaglifosina en este momento porque es el fármaco de la novedad para tratar diabetes, ¿no? Y usted le recetan el fármaco, como mencionaba en la primera clase, pues cuesta más o menos 1,000, 2,000 pesos el tratamiento por 15 días, y la señora va y con los recursos que tiene se lo compra, ¿no? Y ustedes, para fundamentar esta decisión, pues deciden buscar un artículo del tema, ¿no? Y dicen, es que la empaglifosina se ha demostrado que disminuye el riesgo. Pero si se dan cuenta cómo la decisión va antes que la evidencia, es decir, que ustedes ya hicieron toda la parte de tratar al paciente y después hicieron ahora sí que la búsqueda de información. Entonces esto no tiene que ser así. Primero tenemos que informarnos de cuál es la mejor evidencia disponible, adaptarla al paciente y tomar una decisión para el contexto que tenga esa persona o el caso clínico en cuestión. Pues este es un caso que me tocó escuchar en a un colega que dice que encontró un artículo en PubMed que dice que se puede recomendar ivermectina para el tratamiento de COVID-19, ¿no? Y se ha demostrado ya actualmente que la ivermectina le hace lo que el viento a Juárez, ¿no? O sea, básicamente no tiene un efecto real sobre el trayecto del COVID-19. Ahora, esto a veces se presta a que ciertas situaciones socioeconómicas, políticas y culturales puede que no necesariamente estén representadas en los estudios que leemos en la literatura. A veces, no sé, la participación, Daniel Santiago, ya participó, una disculpa Daniel,
Gabriela Paulina, Gaby, dime 3 revistas que conozcas y que se te ocurran en este momento. O sea, revistas médicas. Nature es una muy buena. El New England, muy bien. El British Medical Journal puede ser, ¿no? El BMJ, que es una de las revistas más fuertes en medicina basada en evidencia. Muy bien. Pues te mantienes bastante bien informada de la literatura, Gaby. Pues imagínense, y quiero que me respondas tú también, ¿cuántos de estos o los artículos que has visto en estas revistas incluyen población latinoamericana o que incluyen población específicamente en México? Muy pocos, ¿no? O sea, pues probablemente uno a lo largo de 1000 que se publiquen en toda una gaceta, una serie de un año de New England, ¿no? Y esto es a lo que me refiero. Gracias por la participación, Gaby. Y esto es a lo que me refiero. Muchas veces cuando buscamos evidencia y la queremos adaptar a pues, nuestro contexto, principalmente nacional, o inclusive a nuestro contexto étnico, que podríamos considerarnos como México americanos o mestizos, pues probablemente no hay una respuesta, ¿no? Y estas variaciones culturales, étnicas, incluso políticas, no están a veces consideradas en la gran mayoría de los estudios que pues, son de mayor divulgación científica, ¿no? Por ejemplo, el uso de SGLT2 se ha demostrado que tiene una buena eficacia para el tratamiento de diabetes tipo 2 y se ha demostrado que pues disminuye el riesgo de muchos desenlaces cardiometabólicos, pero pues cuesta $1,000 para una semana. Entonces aquí la pregunta, a pesar de que ustedes sepan que este medicamento puede que traiga un beneficio potencial para el paciente, ¿ustedes lo recetarían sabiendo que la paciente o la mujer que están atendiendo apenas tiene una cantidad razonable para llegar a la semana? Entonces son de estas cuestiones que ustedes tienen que considerar al momento de buscar la evidencia, o sea, el contexto clínico y sobre todo el contexto social en el que se encuentre la persona en cuestión. Y finalmente, para mala suerte de la comunidad médica, muchos de los estudios que hay en la literatura médica presentan sesgos y limitantes metodológicas importantes y a veces no son reportadas por conflictos de intereses. Para terminar y que esta sea la última participación de la clase antes de acabar esta sesión, Raúl René, me gustaría que en tus palabras nos dijeras qué es un conflicto de interés o un caso donde tú podrías decir esto es un conflicto de interés. Ok. Bueno, pues si gustas tú contestarme, compañera. ¿Cuál es su nombre? Antes de que se me vaya la participación. Perdón, Katia. Bueno, vamos a darle oportunidad a Eva Mariana Torres Santiago de que participe. Eva la una. No, Mariana la una. Creo que todo el mundo hemos experimentado un conflicto de interés en algún punto, o sea, pero creo que nunca le hemos puesto ese nombre como tal, ¿no? ¿Qué entiendes por conflicto de interés? Creo que lo resumiste muy bien, te felicito. Sí, justamente tiene una definición más rimbombante, pero finalmente esta es la esencia del conflicto de interés, ¿no? O sea, que tú tengas una circunstancia personal, económica, lo que tú quieras, que vaya antes de la decisión que vas a tomar. No sé quién tenga su micrófono prendido, lo podría apagar tantito. Gracias.
Entonces, en la medicina y generalmente en la evidencia de la literatura médica, pues estos conflictos de interés tienden desafortunadamente a ser un motivo por el cual muchos autores publican ciertas cosas que probablemente no tendrían que publicar. Por ejemplo, el caso de la hidroxicloroquina y el COVID-19. Probablemente al principio de la pandemia, lo recordarán, la hidroxicloroquina era uno de los medicamentos que se especulaba y de hecho se estudió para tratar la COVID-19. Y este artículo, que si lo buscan y tienen la oportunidad de leerlo, se publicó en Lancet. Y este artículo, a pesar de que fue publicado en Lancet, una de las revistas más prestigiosas del mundo, pues la razón por la cual fue retractado es porque había un gran conflicto de interés de los investigadores con respecto a el uso de los datos. Entonces ahí pues se dan cuenta el grave daño que puede haber cuando no se tiene una ética adecuada en cuanto al reporte de este tipo de cosas, ¿no? Ahora, pues ya casi para acabar, pues ¿cómo podemos ejercer la medicina basada en evidencia? Pues lo primero, creo que no se puso secuencial, pero bueno, lo primero es tener un acervo bibliográfico y gráfico adecuado. Ustedes probablemente pues ya tengan una colección de pues, sitios en internet, libros donde pueden consultar información, pero pues a grosso modo PubMed es una excelente herramienta para buscar artículos, UpToDate para informarse acerca de pues, patologías que vayan viendo en lo que van de sus ciclos clínicos, Scopus, que es un buscador de libros, de revistas, etc. Y Google. Una de las sorpresas aquí mencionadas es que Google, bien implementado, ojo, es una buena herramienta de búsqueda de información, ¿no? Entonces, lo primero que pueden que hagan cuando busquen un artículo, una enfermedad o inclusive algo que desconozcan es, pues lo más seguro es que lo van a googlear, ¿no? Creo que no conozco a nadie, o sea, de verdad, que abre un conmutador, una computadora y luego se meta a PubMed, teclee tal artículo para luego llegar a la información deseada, ¿no? Y finalmente, pues ustedes tienen que desarrollar esta capacidad para estudiar de forma autodidacta y sobre todo de forma crítica. Lo que más me importa a mí como profesor es que ustedes desarrollen este pensamiento crítico, ¿no? O sea, que ustedes cuestionen de manera asertiva la información que ustedes están recibiendo, tanto de compañeros como de médicos superiores, lo que ustedes manden, artículos que lean. O sea, ¿será cierto lo que me está diciendo? ¿No? O sea, y no porque pues sea una figura de autoridad para el contexto en el que estén, significa que pues puede que tenga el 100% de la razón, ¿no? Algo que se aprende en medicina es que todo es motivo de debate y existe el debate sano y el debate patológico. Bueno, finalmente, adquirir conocimientos fundamentales de metodología de investigación y bioestadística. Cuando pues, ustedes al principio me decían, es que lo primero que pienso cuando escucho investigación es pues un poco pues estas clases de investigación, de metodología, ¿no? Y probablemente si han llevado alguna, pues probablemente se hayan dado cuenta que hay algunas cosas que pues sí, probablemente sean muy áridas, probablemente sean muy tediosas, pero es importante que ustedes tengan nociones básicas, por lo menos para formular una pregunta clínica relevante, ¿va? Y sobre todo reconocer que siempre va a haber incertidumbre. No todo en esta vida es no todo en esta vida está predicho, no todo en esta vida está dado ya por un ser divino, ¿no? O sea, muchas veces decimos, pues lo que tengan que ser va a ser, ¿no? Pero en el inter uno tiene que darle cabida a la incertidumbre, ¿no? Bueno, ¿y qué tal si pasa este desenlace, ¿no? O ¿qué tal si pasa este escenario? Y no significa que ustedes vayan a sobrepensar todas las situaciones, ¿no? Significa que ustedes tienen que delimitar esta incertidumbre y tienen que tener opciones disponibles para identificar áreas de oportunidad, ¿no? Si yo estudio, lo más probable es que apruebe la materia con un 10, pero siempre cabe la posibilidad, ¿no?, de que me vaya ligeramente mal en el examen, ¿no? Entonces, lo que les decía, ustedes al final tienen que generar esta autocrítica constructiva, o sea, que ustedes cuestionen toda esta situación en el contexto en el que están. Pues bueno,
Pues vamos a acabar la clase del día de hoy. Esta diapositiva pues la traté de acortar para esta hora. El día de mañana, la próxima clase de lunes vamos a ver la clase de preguntas clínicamente relevantes.